Mi hijille gritó, no discutas con mi marido en casa. Cállate o vete, pero se le olvidó algo importante. El momento sigue vivo en mi mente, porque no empezó con gritos, empezó con algo pequeño y ordinario. El tipo de momento que las familias fingen, que es inofensivo hasta que se convierte en un arma. Estábamos sentados en la mesa de la cena solo los tres. Katrina enfrente, Peter a su lado, su voz subiendo con cada frase, mientras hablaba de su día, de cómo todos los demás eran incompetentes, de cómo el mundo estaba lleno de gente que necesitaba ser puesta en su sitio. No, als la voz, no la critique. Simplemente dije con calma, y cuidado, Ann Peter. Quizá podrías bajar un poco la voz. Eso fue todo lo que hizo falta. La silla de Katrina raspó con fuerza contra el suelo al levantarse, su rostro tensándose de una forma que reconocí demasiado bien. Y gritó: no peleéis con mi marido en nuestra casa. Cállate o vete. Las palabras cayeron como una bofetada, afiladas en público, y por un breve segundo me pregunté si la había oído mal, si mis propios oídos finalmente me fallaban. Pero entonces vi la mirada en sus ojos, y supe que decía cada palabra en serio. Peter no gritó, no lo necesitaba. Se recostó un poco, cruzó los brazos, y me sonrió con una expresión delgada y divertida, la sonrisa que ponen los hombres cuando creen que ya han ganado. Katrina seguía respirando con dificultad, mirándome con la mirada como si fuera una desconocida que había entrado de la calle. Sentí que algo se asentaba en mi pecho. Entonces, no era ira, no era miedo, sino una claridad pesada. Había vivido lo suficiente para reconocer el momento en que una relación cambia de forma para siempre. Peter ladeó la cabeza y dijo en voz baja: siempre haces esto, ¿me? Y entras en una casa, y de repente hay tensión. Tienes talento para arruinar familias. Sus palabras eran suaves, ensayadas y crueles, de una manera que no necesitaba volumen para cortar profundo. Katrina asintió como si él hubiera dicho una verdad que llevaba años esperando escuchar en voz alta. Madre mijiga, la niña a la que una vez sostuve durante fiebres y pesadillas, la chica a la que enseñé a atarse los zapatos y a equilibrar un talonario, me di cuenta de que ya no me veía. Estaba viendo un problema, una vergüenza, un recordatorio de cosas que quería olvidar. Cruzó los brazos y dijo: Ann, por fin estábamos teniendo una noche tranquila hasta que abriste la boca. Siempre tienes que remover las cosas. Ay, la acusación que había aprendido a esperar, que mi sola presencia era disruptiva, que mi silencio era preferible, que mi existencia debía venir acompañada de una disculpa. Sentí que se me apretaba la garganta, pero no, Lori, aprendí hace mucho que las lágrimas solo hacen que personas como ellas se sientan más seguras. Si estás escuchando esto y te oprime el pecho, si algo en estas palabras te resulta incómodamente familiar, entonces entiendes por qué momentos como este importan. Si crees que la justicia merece celebración, pulsa ese botón de bombo y deja que mantengamos vivas historias como esta, resonando muy, muy lejanas. Tu apoyo nos ayuda a aportar comprensión y amor a quienes lo merecen. Muchas gracias y por favor sigo escuchando, porque lo que pasó después no surgió de la nada. Se construyó pieza a pieza durante años de tranquila resistencia. Peter se inclinó un poco hacia adelante y dijo: Ann, deberías estar agradecido de que te hayamos dejado sentarte en esta mesa. Otros padres de tu edad acaban solos porque nadie los soporta. Lo dijo con suavidad, como si diera un consejo, y eso era lo que lo hacía tan venenoso. Katrina no se opuso. No, Mitch. En cambio, añadió, siempre haces que todo gire en torno a ti. Esta es nuestra casa, nuestras normas, y aquí no tienes derecho a faltarle al respeto a mi marido. La forma en que ella enfatizaba nuestro dejaba claro que ya no estaba incluido. Quería recordarle que no había faltado al respeto a nadie, que había hablado tan suavemente como una persona podía, pero sabía que no importaría. La lógica no tiene lugar donde el desprecio ya haya echado raíces. Me senté allí, con las manos cruzadas en el regazo, escuchando cómo me explicaban quién podía ser en sus vidas. Katrina me dijo que era negativo, que me agotaba, que tenía una forma de convertir la felicidad en tensión
solo con abrir la boca. Peter me observaba atentamente, con los ojos alerta, midiendo si sus palabras le caían, y cuando vio que no respondía como esperaba, su sonrisa se ensanchó. Mira, le dijo a Katrina, ella hace esto cada vez. Se hace la víctima. Así es como controla a la gente. La ironía de que me acusaran de control mientras me decían que me callara o que me fuera, pero no, lo señalé. Había aprendido que enfrentar las mentiras no siempre las debilita. Lo que más dolió no fueron los gritos, ni siquiera los insultos, sino la certeza con la que mi hija hablaba, como si hubiera ensayado esas frases en su cabeza mucho antes de la cena. Me dijo que tenía suerte de que me toleraran, que debía conocer mi lugar, que si quería paz, tenía que dejar de causar problemas. No veía la contradicción de exigir silencio y llamarlo armonía. Mientras hablaba, entendí algo importante, algo que había estado evitando durante años. No me rechazaban porque fuera cruel o irrazonable. Me rechazaban porque mi presencia les recordaba verdades que no querían que se reconocieran, y en lugar de enfrentarse a esas verdades, eligieron borrarme. Por fin miré a Peter y le dije muy bajo, nunca quise pelear. Se encogió de hombros como si eso resolviera el asunto, y respondió, la intención no importa cuándo, el daño siempre es el mismo. Katrina se giró. Entonces, señalando que la conversación había terminado, que mis sentimientos eran irrelevantes, en ese momento sentado en esa mesa, sentí que el último hilo de esperanza se aflojaba dentro de mí. Me di cuenta de que ya no luchaba por ser comprendido, luchaba por sobrevivir con mi dignidad intacta. Y por doloroso que fuera, esa realización también fue el comienzo de algo más, algo que nunca vieron venir. Porque aunque creían que era impotente, ya había aprendido cuánto daño puede absorber el silencio antes de convertirse en determinación, antes de que alguien decidiera que era difícil, antes de que mi silencio se confundiera con frialdad. Simplemente era una mujer intentando mantener una vida unida con ambas manos. Me quedé viuda cuando Katrina era lo bastante joven como para creer que las promesas podían mantener vivo a un hombre. Su padre murió repentinamente, dejando tras de sí una pila de facturas sin pagar, una casa tranquila y un niño que me miraba cada noche como si yo fuera lo último sólido en su mundo. No hubo un colapso dramático, ni vecinos trayendo cacerles durante meses, solo la comprensión firme de que si fallaba, no habría nadie más para atraparnos. Aprendí muy rápido que el duelo no excusa la responsabilidad, así que guardé el mío para que no interfiriera con lo que había que hacer. Volví a trabajar como contable y luego como contable, porque los números eran honestos de una forma que la gente no era, o se equilibraban o no, y si no lo hacían, los arreglabas. Viví bajo la misma regla, hice listas, presupuestos, planes, guardé donde otros gastaron, reparé donde otros reemplazaron, y decía que no más a menudo que sí. Katrina no creció con fiestas de cumpleaños lujosas, ni armarios llenos de ropa, y ya entonces sabía que ella notaba la diferencia entre nuestra casa y la de sus amigas. Otras madres horneaban magdalenas con forma de personajes de dibujos animados y abrazaban a sus hijos delante de todos. Preparé almuerzos nutritivos y le recordé que trajera una chaqueta. No sabía cómo mostrar afecto, sabía cómo proporcionar seguridad, quería profundamente a mi hija, pero me encantaba presentarme cada día y asegurarme de que las luces estuvieran encendidas. Pagué todas las facturas de matrícula a tiempo, a veces antes, incluso cuando eso significaba coger trabajo extra o saltarme cosas que quería. Cuando ella quería ir a la universidad, no lloré ni presumí, me senté y calculé cómo hacerlo realidad. Cuando necesitaba un coche, compré uno de segunda mano directamente para que no empezara su vida enterrada en deudas. Asistía a sus reuniones escolares, le hacía preguntas sobre sus notas y esperaba que cumpliera con los estándares que yo establecía, no porque fuera dura, sino porque creía que la preparación era una forma de cuidado. Katrina aprendió pronto que no alababa fácilmente. Los cumplidos me parecían innecesarios cuando se esperaba esfuerzo. Y ahora puedo ver cómo eso la moldeó. Ella vio a otras madres elogiar y aplaudir
mientras yo asentía y decía, bien, ahora sigue. En aquel momento, creía que la constancia importaba más que el entusiasmo. Creía que si ella supiera que siempre estaba ahí, las palabras serían redundantes. No entendía que los niños a menudo quieren que sus padres suenen como animadoras, no como managers. No entendía cuánto anhelaba ser vista como especial, no solo como responsable. A medida que crecía, esa diferencia se ampliaba. Katrina se volvió muy consciente de las apariencias. Quería encajar, ser admirada, ser el tipo de mujer a la que la gente envidiaba. Me mantuve práctica, callado, sin impresionarme con flashan cuando se quejaba de que la avergonzaba por vestirme de forma sencilla o hablar demasiado directamente. Lo descartaba como sensibilidad adolescente. Me dije a mí mismo que algún día apreciaría mis valores. Lo que no vi fue que mi negativa a realizar la maternidad como lo hacían otros, la hacía sentirse expuesta. En su mente, yo no solo era diferente, era una carga. Aún así, nunca la abandoné. Cuando ella se resistió, intervine sin dudar. Cuando tomaba decisiones con las que yo no estaba de acuerdo, la apoyaba donde importaba. No amenacé con cortar la relación. No retuvo ayuda para demostrar un punto. Incluso cuando se casó con Peter, un hombre cuyo encanto me parecía ensayado, me quedé callado. Ofrecí ayuda cuando me lo pedían, dinero cuando lo necesitaba y distancia cuando lo solicitaban. Pensaba que eso era respeto, pensaba que la contención ganaría confianza. Mirando atrás, puedo ver cómo mi forma de amar se volvió fácil de resentir. No me desataba por Peter. No fingía no notar su temperamento, ni su necesidad de dominar una habitación. Observaba, escuchaba y mantenía mis opiniones medidas. Para Katrina, que buscaba validación por encima de todo, mi escrutinio tranquilo se sentía como un juicio. Quería que aplaudiera sus decisiones con entusiasmo, que borrara cualquier duda con entusiasmo. En cambio, le ofrecí estabilidad y honestidad, y para ella, eso no fue suficiente. Una vez me dijo, medio en broma y mitad en serio, que yo hacía que todo se sintiera pesado. No sabía cómo explicar que el peso era lo que impedía que las cosas se separaran. Había llevado la responsabilidad tanto tiempo que parecía una segunda columna vertebral. No me quejé de ello, no dramaticé mis sacrificios, y quizá ese fue mi error, porque no anuncié lo que había dejado ir. Se volvió invisible, porque no exigí gratitud. Se asumió que no se debía nada. Cuando Katrina empezó a compararme abiertamente con otras madres, el daño ya estaba hecho. Admiraba a mujeres cálidas, expresivas, indulgentes, incluso cuando su apoyo era superficial o inconsistente. Representaba algo que ella no quería reconocer, que el amor podía ser tranquilo, disciplinado y poco glamuroso. En un mundo que recompensa la exhibición, mi tipo de devoción parecía ausencia. Y así, sin dejarla nunca, me volví fácil de descartar, fácil de culpar y, finalmente, fácil de tratar, como si fuera menos de lo que siempre había sido. 12 años antes de que los gritos se convirtieran en rutina y antes de que el desprecio aprendiera a sonreír, hubo una noche que lo cambió todo, aunque nadie quisiera llamarla así. Katrina y Peter llevaban casados menos de 2 años. Entonces, aún mostrando felicidad en público, insistiendo en que el amor significaba resistencia, estaba de visita el fin de semana, durmiendo en la pequeña habitación de invitados al final del pasillo. Cuando escuché voces elevadas a través de las paredes, me dije a mí misma que no era asunto mío. Había aprendido bien esa lección, pero entonces escuché un sonido agudo, del tipo que no corresponde a las palabras, seguido de Katrina gritando, no fuerte, sino de una forma que venía más de sorpresa que de dolor. Abrí la puerta y la vi en el suelo, con una mano apoyada en la mesa de centro, la cara sonrojada y atónita. Peter se quedó de pie sobre ella, respirando con dificultad, los puños apretados, ya cambiando a modo explicativo. Dijo que fue un accidente, dijo que ella le había provocado, dijo que estaba bajo presión en el trabajo y que cualquiera habría perdido el control. Katrina me miró entonces, no con ira, no todavía,
sino con algo parecido a una súplica, como si quisiera que lo viera como ella necesitaba verlo. La ayudé a levantarse, le pregunté si estaba herida, y ella asintió que no demasiado rápido. Peter siguió hablando, llenando la sala de razones y justificaciones, y me di cuenta, con una fría claridad, de que ese momento, o bien, sería enterrado o nombrado. Ya había enterrado demasiadas cosas en mi vida. Entré en la cocina y llamé a la policía. Cuando llegaron los agentes, la casa cambió de forma. Los vecinos salían a sus porches, la curiosidad viajando más rápido que la compasión. Katrina se sentó en el sofá, con los brazos alrededor de sí misma, respondiendo preguntas que no quería responder. El tono de Peter se suavizó, sus palabras ahora cuidadosas, elaboradas para los testigos. Los agentes le advirtieron, documentaron el incidente, y le dijeron que mantuviera las distancias durante la noche. Nadie fue arrestado, pero el mensaje era bastante claro. Cuando se marcharon, el silencio que siguió fue peor que los gritos anteriores. Katrina no me dio las gracias, no me preguntó si estaba bien. Se volvió hacia mí con una furia que nunca había visto antes, y dijo: ¿Cómo pudiste hacerme esto? Pensé que se refería al empujón, al miedo, a la humillación de ser derribada en su propio salón. Pero ella se refería a la llamada, se refería a la exposición, se refería a los vecinos, se refería a cómo su vida de repente parecía frágil desde fuera. Lo empeoraste todo, dijo. Nos has convertido en un espectáculo. Peter estaba detrás de ella, ahora en silencio, observando como si estuviera aprendiendo algo importante. En los días siguientes, Katrina dejó de hablarme a menos que fuera necesario. Cuando lo hizo, sus palabras fueron afiladas y precisas, dirigidas a herir. Me dijo que la había traicionado, me dijo que había elegido el drama antes que la familia. Me dijo que el matrimonio era complicado y que no tenía derecho a intervenir. Cuando intenté explicarle que había actuado por miedo a su seguridad, me interrumpió. No me protegiste, dijo. Esa fue la primera vez que entendí que ya no estábamos en el mismo terreno. Más tarde, cuando las cosas parecían tranquilas de nuevo, cuando Peter volvió con disculpas y promesas, Katrina me enfrentó con la frase que resonaría en mi cabeza durante años: me hiciste parecer una mujer que no podía quedarse con su marido, dijo. Su voz era firme, controlada y llena de algo quebradizo. En ese momento, vi la verdad que había estado dando vueltas sin nombrar. No me odiaba porque la hubiera escuchado, me odiaba porque la había obligado a verse a sí misma como vulnerable, y la vulnerabilidad era lo único que no podía perdonar. A partir de ahí, la historia cambió. El empujón de Peter se convirtió en estrés, su temperamento se convirtió en frustración. Su comportamiento se convirtió en algo que había que gestionar en silencio. Mi decisión se convirtió en la verdadera ofensa. Me etiquetaron como dramática, intrusiva, destructiva. Cuando expresé preocupación, me acusaron de intentar separarlos. Cuando guardaba silencio, me acusaban de guardar rencor. No había versión de mi presencia que no se sintiera como una amenaza para la narrativa que Katrina necesitaba para sobrevivir. Esa noche también le enseñó algo a Peter. Aprendió que no apartaría la mirada, y lo peligroso que podía ser para él. Así que me presentó lentamente y con cuidado como el problema. Él sugirió que exagerara. Insinuó que me gustaba el conflicto. Le dijo a Katrina que yo quería control, que quería hacerla dependiente, que no podía soportar verla feliz. Funcionó porque le dio una explicación que preservó su orgullo. Si yo era la villana, ella no tenía que ser la víctima. A partir de ese momento, el doble rasero se endureció. Sus acciones siempre estaban contextualizadas. Mis palabras siempre fueron condenadas. Se le permitía la debilidad. No se me permitía la verdad. Y cada vez que Katrina elegía esa versión de los hechos, algo en su ropa se dirigía hacia mí, hasta que la madre, que una vez fue su ancla, se convirtió en su mente en la única fuerza que había que silenciar para que su vida se sintiera intacta. Vivir con Katrina y Peter no era tan ruidoso como la gente imagina la crueldad. No había moratones que señalar, ni placas rotas, ni escenas que pudieran describirse en una sola frase impactante. Lo que sí había, en cambio,
Era una erosión constante, un recordatorio diario de que mi presencia era tolerada, no bienvenida. Ocupé la habitación de invitados al final del pasillo, un espacio que parecía menos un dormitorio y más una zona de espera, donde mis pertenencias estaban cuidadosamente guardadas para que no interfirieran en su vida. Cada mañana salía en silencio, con cuidado con puertas y pasos, ya consciente de que cualquier sonido podía interpretarse como una molestia. El abuso vivía en las palabras que se elegían con suficiente cuidado para ser negadas después. Katrina suspiraba cuando entraba en una habitación. Ponía los ojos en blanco cuando hablaba o intercambiaba miradas con Peter, que decía todo sin decir nada. Si hacía una pregunta sencilla, respondía como si fuera lenta, repitiéndose con una paciencia exagerada. Si me quedaba callado, me acusaba de enfurruñarme. No había una postura correcta, ni un tono seguro. Cada interacción llevaba el mensaje tácito de que yo estaba en medio. Peter perfeccionó el arte de la dominación silenciosa. Nunca alzó la voz conmigo. En cambio, se inclinó y habló lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera oírle. Deberías estar agradecido de que te hayamos dejado quedarte aquí, decía, con expresión neutral, casi aburrida. La mayoría de los padres de tu edad no reciben este tipo de amabilidad. La implicación era clara. Mi refugio era condicional. Mi seguridad podría ser retirada en cualquier momento. Cuando miraba a Katrina en busca de seguridad, ella apartaba la mirada, ocupada con otra cosa, como si el momento no existiera. Las comidas se convirtieron en ejercicios de contención. Las conversaciones se detenían cuando me sentaba a la mesa, y luego retomaban con referencias cuidadosas que no debía entender. A Peter le gustaba corregirme, incluso en cosas que conocía bien, interrumpiendo con una sonrisa y explicando conceptos básicos como si fuera un niño. Si me oponía, se reía suavemente y decía, solo intento ayudar. Katrina asentía, añadiendo, no seas tan sensible, mamá. La sensibilidad se convirtió en mi supuesto defecto, la explicación de cada malestar que sentía. El tiempo. Noté cuántas veces me recordaban mi edad, bromas sobre mi memoria, comentarios sobre mi audición, comentarios casuales sobre cómo las cosas eran diferentes en mi época. No eran insultos evidentes, pero llevaban un silencioso desprecio que facilitaba ignorar todo lo que decía. Cuando no estaba de acuerdo con Peter, él inclinaba la cabeza y decía, ¿estás seguro de que lo recuerdas bien? Katrina añadirían, siempre has tenido una forma dramática de recordar las cosas. Cuando Katrina me gritó esas palabras, sentí menos como una discusión y más como un veredicto que llevaba años esperando ser anunciado. Cállate o vete, gritó, con voz cortante y firme, como si la hubiera ensayado en su cabeza mucho antes de esa noche. La habitación quedó en silencio, de esa forma peculiar, que ocurre cuando se dice algo irreversible. Podía oír mi propia respiración, lenta, irregular, y recuerdo que pensé lo extraño que era que mi cuerpo se negara a entrar en pánico. No lloré, no alcé la voz. Simplemente miré a mi hija y me di cuenta de que no me estaba pidiendo que me fuera. Me decía quién podía ser si me quedaba. Peter no se apresuró a consolarla. Esperó hasta que sus palabras se asentaron. Luego añadió la suya, con calma, deliberadamente, como un hombre apretando un nudo. Honestamente, dijo, mirándome como si fuera un objeto dejado en el lugar equivocado. Si desaparecieras mañana, esta casa por fin se sentiría en paz. Lo dijo sin enfado, sin crueldad en su tono, y eso fue lo que lo hizo tan devastador. No era una amenaza, era una conclusión a la que ya había llegado. Katrina no se opuso. Ella asintió levemente, como si él hubiera articulado algo que ella temía decir en voz alta. Sentí que se abría un vacío dentro de mí, no porque me sorprendiera, sino porque finalmente entendí para qué me habían preparado años de silencio. Me vi reflejada en sus rostros, no como madre, no como familia, sino como fuente de incomodidad que querían eliminar. En ese momento quedó dolorosamente claro que ya no me midían
por quién había sido para Katrina, sino por lo fácil que podía ser borrado de su presente. Ya no era su madre, era un SPO, y lo que veían en mí les recordaba cosas que no querían enfrentar. Mi primer instinto fue recordarle a Katrina los años en que éramos solo nosotros dos, las noches que me quedaba despierta, ajustando cuentas para que pudiera dormir sin preocuparse, de las decisiones que tomé para que ella pudiera tener opciones, pero esos recuerdos me pertenecen ahora, no a ella. Entendí que ofrecerlos no me acercaría más, solo les daría más que descartar. Así que me quedé callado, dejé que el silencio hiciera lo que las palabras ya no podían. Katrina confundió mi calma con derrota. ¿Ves?, dijo, levantando las manos. A esto me refiero, nunca dices nada cuando importa. La ironía casi me hizo sonreír. Cuando hablé, me acusaron de causar problemas. Cuando guardaba silencio, me acusaban de ocultarlo. No había ninguna versión de mí que encajara en el papel que necesitaba que desempeñara. Peter observaba atentamente, sus ojos saltando entre nosotros, evaluando si ese era el momento en que finalmente me rompería. No le di esa satisfacción mientras seguían hablando, justificándose, enumerando mis supuestos defectos como si presentaran pruebas. Algo dentro de mí cambió. Dejé de escuchar las palabras y empecé a prestar atención al patrón. No estaban enfadados porque yo hubiera hecho algo mal. Estaban enfadados porque yo existía fuera de su control. Mi presencia desafiaba la historia que se contaban a sí mismos, que eran personas amables y razonables, cargadas por una anciana difícil. Si aceptara ese puesto, todo tendría sentido para ellos. Si me negaba, tenía que irme. Peter se inclinó hacia adelante y dijo, y hemos tenido suficiente paciencia. Esta situación no es sana. Katrina añadió, necesito proteger mi matrimonio. Esa frase cayó mucho porque replanteó todo. En esa afirmación no era su madre. Era una amenaza a la que había que controlar. Entonces me di cuenta de que había estado esperando algo que ya no existía. Un regreso a una relación donde el amor significaba paciencia y la paciencia significaba seguridad. Esa esperanza me había hecho soportar pequeñas humillaciones, convenciéndome de que eran temporales. En ese momento, la esperanza se convirtió en una carga. Sentí un alivio inesperado que me invadió. No vino de que me dijeran que me fuera. Venía de la claridad de saber que nada de lo que hiciera restauraría lo que ya se había perdido. Ya no tenía que actuar para ablandarme y demostrar mi valía. No tuve que defender un lugar que ya me habían quitado. Por primera vez en años, vi la situación sin la niebla de la obligación. Lo veía tal cual era, no como yo deseaba que fuera. Katrina esperó a que suplicara. Lo veía en su postura, la pequeña pausa, la expectativa de que me apresurara a tranquilizarla, a prometerle cambio, a disculparme por mi existencia. Cuando no lo hice, la confusión cruzó su rostro. Peter frunció el ceño, percibiendo un cambio que no supo nombrar. Les encontré la mirada y no sentí ninguna necesidad de defenderme. Entonces entendí que defenderme significaría aceptar su autoridad para juzgarme. Ya no lo aceptaba. Dentro, una decisión silenciosa echó raíces. Dejé de esperar ser querido por personas que necesitaban que desapareciera para sentirme cómodo. Elegí la seguridad en su lugar, no solo la seguridad física, sino la seguridad de mi propia mente, la seguridad de saber que mi realidad era válida, aunque se negaran a reconocerla. Elegí protegerme de la lenta violencia, de ser disminuida, día tras día. Esa elección no me pareció dramática, se sentía necesario, como salir de una habitación llena de humo. Cuando por fin hablé, mi voz era firme. ¿Te entiendo?, dije, no como disculpa, sino como reconocimiento. Peter resopló, claramente insatisfecho. Katrina apartó la mirada, ya distanciándose emocionalmente. Asumieron que la conversación terminaba ahí, que me retiraría a mi habitación y absorbería el golpe en silencio, como siempre había hecho. No sabían que algo fundamental había cambiado, que la parte de mí que aún esperaba la reconciliación finalmente se había quedado en silencio. Esa noche volví a mi habitación con una extraña sensación de calma. Las paredes ya no se sentían como una prisión, parecían temporales. Me senté al borde de la cama,
y repasé la noche en mi mente, no para castigarme, sino para entenderla completamente. Reconocí el momento por lo que era, no solo una discusión, sino una declaración. Habían trazado un límite y, al hacerlo, me habían dado algo que no sabía que necesitaban permiso para dejar de intentarlo. No creé confianza en un momento de ira o rencor, lo creé años antes. En el silencio tras la noche, la policía se quedó en el salón de Katrina y escribió lo que vio. Esa noche se quedó conmigo, no por los vecinos, ni por la advertencia que recibió Peter, sino por la expresión de mi hija. Después, la mirada que me decía que prefería reescribir la realidad antes que vivir dentro de ella. Recuerdo estar sentado solo unas semanas después, revisando mis finanzas como siempre, y darme cuenta de algo que había evitado durante demasiado tiempo. El amor sin estructura no era protección. El silencio sin límites no era paz. Si quería envejecer con dignidad, necesitaba prepararme para la versión de mi futuro en la que mi voz ya no sería bienvenida. El abogado que elegí no era un hombre dramático, escuchaba más de lo que hablaba. Cuando le conté lo que había pasado, no exageré. Describí el empujón, la visita de la policía y la reacción de mi hija después. Le dije que no tenía miedo de perder mi dinero, sino de perderme a mí misma. Asintió y dijo algo que se me quedó grabado. Dijo que planificar no era castigo, era claridad. Juntos creamos un fideicomiso en vida que reflejaba mis valores, no solo mis bienes. Se estableció tras el incidente policial, no como respuesta a la venganza, sino como un reconocimiento de la realidad. El fideicomiso incluía condiciones éticas claras, redactadas en un lenguaje claro. Cualquier beneficiario estaba obligado a mantener una relación libre de abuso físico o emocional hacia mí. La expulsión verbal, humillación o coacción se definían explícitamente como violaciones. No eran conceptos vagos, eran comportamientos específicos y medibles, del tipo que se pueden documentar y verificar. No oculté estas condiciones, le dije a Katrina que había organizado mis asuntos y que ciertos estándares me importaban. Ella se lo tomó a broma en ese momento, llamándome dramática. Peter sonrió educadamente y no dijo nada. Asumían, como suele hacer, que las consecuencias solo existen en el papel hasta que alguien las haga cumplir. También le pregunté a mi abogado sobre grabar conversaciones. Explicó la ley con claridad. En nuestro estado, el consentimiento de una sola parte era legal. No necesitaba permiso para grabar las interacciones en las que participaba. No grabé en secreto por malicia. Grabé abiertamente diciéndoles que me ayudaba a recordar. Eso era cierto. La memoria puede ser manipulada cuando te repiten repetidamente que tu experiencia es errónea. Las grabaciones no eran armas. Eran Pasaron los años. El fideicomiso permaneció sin cambios, revisado anualmente y ajustado solo por razones prácticas. Nunca añadí cláusulas por enfado. Nunca he eliminado a nadie impulsivamente. Simplemente Bibi observe why. Cuando Katrina y Peter me dijeron que le diera gracias, lo grabé. Cuando me sugirieron que no encajaba, lo escribí. No me apresuré a hacer el proceso. Entendí que la verdad, con el tiempo, acumula peso. Después de la noche en que Katrina me dijo que me callara o que me fuera, supe que se cumplían las condiciones. No en un sentido técnico, sino en un sentido moral. Aún así, no hice nada de inmediato. No anuncié las consecuencias. Llamé a mi abogado a la mañana siguiente y le pedí que revisara el material que tenía. Escuchó las grabaciones con atención, con expresión neutral, pero concentrada. Cuando terminó, cerró la carpeta y dijo: «Anesto, está claro». No había triunfo en su voz, solo certeza. Una semana después, vino a la casa. Katrina se sorprendió al verle, claramente asumiendo que se trataba de actualizar un testamento o algún asunto rutinario. Peter le ofreció un asiento, confiado, relajado. Me senté en silencio, manos cruzadas, y dejé que el proceso se desarrollara. Mi abogado explicó que estaba allí para aclarar la situación actual de mi fideicomiso en vida. Katrina frunció el ceño y ya, impaciente. Peter cruzó los brazos.
su confianza empezando a desvanecerse. El abogado leyó la sección relevante en voz alta, despacio y deliberadamente. Leyó las definiciones de abuso emocional. Leyó la cláusula sobre la expulsión verbal. Hizo referencia a fechas, horas y documentación. No also la voz. No acu. Simplemente enunció los hechos. Katrina interrumpió, diciendo que era ridículo que las familias pelearan, que no había pasado nada grave. Mi abogado levantó la mano y siguió leyendo. Cuando llegó a la conclusión, la sala parecía más pequeña basándose en violaciones documentadas de las condiciones éticas del fideicomiso, dijo. Katrina y Peter quedan eliminados como beneficiarios. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e inconfundibles. Peter se levantó de golpe, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Katrina me miró como si me estuviera viendo por primera vez. Esto es una trampa, dijo Peter. Tú planeaste esto. Su voz era ahora cortante, la máscara desaparecida. Mi abogado respondió con calma que el fideicomiso se había establecido años antes y que las condiciones eran claras e inalteradas. Katrina se volvió hacia mí, con el rostro pálido. Mamá, no tenías que hacer esto, dijo. Somos familia. La miré y no sentí ninguna necesidad de defenderme. Yo no te he hecho esto, dije en voz baja. Me preparé para mí misma. Esa era la verdad. No esperé a que fracasaran, simplemente me negué a ignorar el patrón cuando lo hicieron. Mi abogado explicó los siguientes pasos: la irrevocabilidad de la decisión y la validez legal de la documentación, argumentó Peter. Lloró Katrina. Ninguno cambió el resultado. Cuando el abogado se fue, la casa quedó en silencio como nunca antes. La dinámica de poder había cambiado. No porque yo les hubiera quitado algo, sino porque ya no podían fingir que sus acciones eran insignificantes. Me levanté despacio y no dije nada más. No quedaba nada que explicar. El fideicomiso había hecho lo que estaba diseñado para hacer. Dijo la verdad cuando mi voz ya no se escuchó. Volví a mi habitación y cerré la puerta, no en derrota, sino en completo. Los preparativos que había hecho años atrás ya no eran abstractos, eran reales, aplicables y basadas en la lógica. No había tendido una trampa, había construido una estructura lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la realidad. Y cuando llegó el momento, hizo exactamente lo que debía hacer. La voz de Katrina rompió el silencio primero, y cuando lo hizo, arrasó la habitación con una desesperación que nunca antes había oído de ella. Así que, eso es todo, gritó, con las palabras temblorosas. ¿Eliges a extraños antes que a tu propia hija? Su rostro se torció como si el dolor finalmente hubiera encontrado una salida, fuerte y sin restricciones. Y por un momento, vi a la niña que solía ser, la que necesitaba más seguridad que orgullo. Pero ese momento pasó rápido, sustituido por una acusación. Después de todo lo que he pasado, después de todo lo que he hecho, mi Hayes, es esto. Peter no se acercó a ella, no le puso un brazo alrededor, ni le dijo que se calmara. En cambio, retrocedió, como si la distancia pudiera absolverle. Esto es una locura, dijo con brusquedad, moviendo la mirada por la habitación. Todo esto es porque hace años no podías mantener la boca cerrada, me señaló, con el dedo tembloroso, no de rabia, sino de miedo. La pusiste en mi contra. Siempre quisiste tener el control. Las palabras salían más rápido ahora, deshaciéndose en algo crudo y feo. Katrina se volvió hacia él, atónita, como si no esperara que la apartaran tan fácilmente. Contra ti, lloró. Dijiste que estábamos bien. Dijiste que solo estaba siendo dramática. La mandíbula de Peter se tensó. Dije lo que tenía que decir. Espetó. Fuiste tú quien la mantuvo aquí. Fuiste tú quien permitió que esto pasara. El cambio fue repentino e inconfundible. El hombre que una vez habló de unidad, ahora solo hablaba de supervivencia. Cogió su chaqueta de la silla y añadió: no voy a lidiar con esto. No voy a ser castigada por sus problemas. Katrina le alcanzó, la mano flotando en el aire, antes de caer inútilmente a su lado. No te vas, dijo, con la voz quebrada. No puedes irte ahora. Peter dudó solo un segundo. Luego la miró con algo parecido a la irritación. Necesito espacio, respondió. Esto es
demasiado. No me miró al salir. La puerta se cerró tras él, con una determinación que resonó por toda la casa. En ese sonido, escuché años de negación colapsar. Katrina se giró hacia mí entonces, su ira disolviéndose en algo crudo y asustado. Mamá, dijo, con la voz ahora más baja, casi suplicante. No tenías que hacer esto. Podríamos haberlo arreglado. La observé con atención, notando lo rápido que cambiaron sus palabras cuando se dio cuenta de que las consecuencias eran reales. No, la corregí. Esperé porque entendí algo que ella aún no veía. Esto no iba de arreglar las cosas. Esto iba de enfrentarse a lo que ella había pasado años, negándose a reconocer. No elegí a nadie antes que a ti, dije por fin, con la voz firme. No elegí en absoluto. Dejé de aguantar. Las palabras parecían simples, casi sencillas, pero llevaban el peso de cada momento en que había tragado mi propia verdad para mantener la paz. Katrina negó con la cabeza, violentamente. Eso no es justo, dijo. Eres mi madre. Se supone que debes perdonar. La miré y sentí una tristeza silenciosa asentarse en mi pecho. El perdón se había convertido para ella en un sinónimo de borrador. Perdoné más de lo que imaginas, respondí. Lo que dejé de hacer fue fingir que perdonar significaba aceptar el daño. Me miró como si hablara un idioma extranjero. Por primera vez, la historia que había construido empezó a resquebrajarse. Siempre había creído que elegiría el principio sobre el amor, que valoraba tener razón más que estar cerca. Ahora se veía obligada a considerar que yo había elegido la supervivencia antes que el silencio, y esa distinción le asustaba. La casa se sentía diferente, sin la presencia de Peter expuesta de una forma que no había estado antes. Katrina paseaba por la habitación, sus movimientos frenéticos, su compostura desaparecida. Empezó a enumerar todo lo que había hecho por mí, cada sacrificio que creía haber hecho. Escuché, reconociendo el patrón familiar de negociación. Cuando eso falló, su voz volvió a ser cortante. Arruinaste mi matrimonio, me acusó. La frase cayó pesadamente, no porque fuera nueva, sino porque finalmente era vacía. No he estropeado nada, dije en voz baja. Salí de la mentira que lo mantenía unido. Fue entonces cuando dejó de pasear y me miró con algo parecido al miedo. Empezaba a entender que sin mí, como chivo expiatorio, el problema que había culpado a mi presencia no tenía dónde esconderse. La tensión entre ella y Peter, antes suavizada por el desprecio compartido, ahora quedaba expuesta. Pasaron horas sin resolver. Peter no volvió. Katrina se sentó en la mesa mirando al vacío, la realidad asentándose poco a poco. La observé y no sentí ningún triunfo. Lo que sentí fue una claridad profunda y dolorosa. Esto fue consecuencia de elegir la negación sobre la verdad durante demasiado tiempo. No llegó con fuegos artificiales ni villanos, solo con el colapso silencioso de una narrativa que ya no podía sostenerse. Cuando por fin me levanté para salir de la habitación, Katrina me miró, sus ojos rojos e hinchados. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó, con la voz apenas audible. Me detuve, eligiendo cuidadosamente mis palabras. Ahora vives con lo real, dije, justo como tenía que hacer. No le ofrecí consuelo que ella no estaba dispuesta a aceptar. No prometí reconciliación. Simplemente dije la verdad. Mientras me alejaba, entendí que su matrimonio no se había roto por un documento o un abogado. Se agrietó porque se basaba en la evasión y reforzaba mi silencio en sí. En ese silencio, las líneas de fractura se volvieron imposibles de ignorar. Katrina tendría que decidir qué hacer con ese conocimiento. Ya había tomado mi decisión. Había dejado de ser tolerante y me había convertido en la honestidad. Y fuera lo que fuera después, sabía que ya no sería yo quien mantuviera todo unido a costa de mí mismo. No me quedé mucho tiempo después de esa noche. No quedaba nada por negociar, nada más por explicar. Empacé en silencio, eligiendo solo lo que me pertenecía. No porque estuviera enfadado, sino porque ya había terminado. Katrina observaba desde la puerta, con el rostro inescrutable, como si aún esperara que cambiara de opinión, que me suavizara, que volviera a la versión de mí misma que podía manejar.
No, se lo di yo. La disa, no del tipo herido, sino del tipo que llega después de que una decisión ya haya tomado. En las semanas siguientes, puse en orden las últimas partes de mis asuntos. El trust ya había hecho su trabajo, pero quería que el final reflejara la vida que realmente había vivido, no la que otros imaginaban para mí. Una parte de mis bienes fue destinada a una fundación que apoya a mujeres que escapan de hogares abusivos. No porque hiciera una declaración, sino porque tenía sentido. Sabía lo fácil que era para alguien esconderse tras puertas cerradas y explicaciones educadas. Sabía cuántas veces se confundía el silencio con el consentimiento. Si algo me había enseñado la vida, era que la seguridad nunca debería depender de la resistencia. También me aseguré de que un pequeño, pero significativo, regalo fuera para la vecina que una vez estuvo en su porche 12 años antes, teléfono en mano, esperando conmigo hasta que llegó la policía. Nunca hacía preguntas, nunca difundía rumores, simplemente aparecía cuando importaba. Personas así rara vez reciben reconocimiento, pero tienen más peso moral que a veces familias enteras. Me parecía correcto reconocer ese tipo de coraje silencioso. Katrina llamó una vez tarde por la noche, con la voz tensa e insegura. No sé, hacía preguntas que giraban en torno a la verdad sin tocarla. Quería saber si las cosas podrían volver a ser como antes. Le dije amablemente que no me interesaba retroceder. Esa conversación terminó sin resolución, pero no me persiguió. Había aprendido que no todo final necesita estar de acuerdo para estar completo. Peter no se acercó en absoluto. Por lo que escuché, él presentó la situación como una reacción exagerada, un malentendido, una consecuencia desafortunada de mi rigidez. Dijo a la gente que siempre había sido difícil. Eso no me sorprendió. Hombres como él necesitan un villano para evitar la responsabilidad. Sin mi silencio para protegerle, encontró otras formas de protegerse. Ya no me preocupa. Me mudé a un pequeño y tranquilo sitio propio. Nada extravagante, nada diseñado para impresionar. Por primera vez en años, dormí sin tensión en los hombros, sin ensayar conversaciones en mi cabeza. La pieza no fue dramática. Eric venía de saber que no me dirían que me encogiera, o que me disculpara, o que desapareciera. No me sentí victorioso. Me sentía intacto. La gente suele asumir que la justicia debe parecer ruidosa para ser satisfactoria, que requiere humillación o derrota pública. Eso nunca fue lo que quería. No necesitaba que Katrina suplicara, ni que Peter sufriera. Lo que necesitaba era dejar de sacrificar mi dignidad con la esperanza de ser tolerada. La satisfacción no venía de lo que perdieron, sino de lo que yo recuperé. Recuperé mi sentido de yo, mi derecho a definir mi propia realidad, mi libertad de un papel que exigía mi goma de borrar. Por supuesto, hay momentos en los que el dolor regresa inesperadamente. Lloro por la hija que creía tener, la relación que creía que podría repararse si me esforzaba más, pero el duelo ya no controla mis decisiones. Ahora camina a mi lado, reconocido pero no obedecido. He aprendido que el amor sin límites no es amor, es abandono propio, y ya he hecho suficiente de eso para toda una vida. En mi última visita para recoger algunos objetos que quedaban, Katrina se quedó en el pasillo, mirándome como si viera a un desconocido. Nunca pensé que acabaría así, dijo en voz baja. La miré a los ojos y no sentí ira, solo una certeza tranquila. Yo tampoco, respondí, pero los finales no siempre son fracasos. A veces son correcciones, algunas verdades tardan más en aclararse. Mientras me alejaba, no miré atrás hacia la casa. Ya no representaba mi hogar. Había aprendido que el hogar no era un lugar donde simplemente se me permitiera existir. Era un lugar donde mi presencia no requería justificación. Esa comprensión llegó tarde en mi vida, pero llegó claramente y lo cambió todo. Si hay algo que le diría a cualquiera que me escuche, es esto. Cuando alguien te diga que te vayas, presta atención, no porque tenga poder sobre ti, sino porque está revelando quién está dispuesto a hacer para mantener su comodidad intacta. Katrina me dijo que me callara o me fuera, y al hacerlo,
olvidó una cosa importante. Llevaba mucho tiempo preparándome para ese momento. No salí derrotado. Me alejé preparado, llevando conmigo lo único que nadie había conseguido quitar, mi dignidad intacta y finalmente mía propia. Si esta historia te ha conmovido, si te ha hecho reflexionar o si te ha ayudado a sentirte vista, por favor tómate un momento para suscribirte a Grandma True Stories. Tu apoyo permite que estas verdades silenciosas lleguen a otros que las necesitan, personas que pueden seguir sentadas en habitaciones donde se les dice que guarden silencio. Al suscribirte, ayudas a mantener vivas estas voces y a recordar al mundo que la sabiduría no se desvanece con la edad. Y recuerda esto, seas joven o mayo, padre o hijo, los límites no son crueldad, y elegirte a ti mismo no es traición. A veces, lo más valiente que puede hacer una abuela es hablar por fin, no para herir, sino para finalmente estar completa. Gracias por escuchar.